Buenas tardes. Este video es para explicarles cómo realizar los circuitos de la práctica circuito en serie paralelo. Entonces, en el documento que se ve en la pantalla, tenemos las instrucciones para poder ingresar al laboratorio remoto y utilizar la protoboard. Vamos a medir las resistencias que vamos a utilizar. Entonces, para la parte de circuito en serie y paralelo, vamos a usar 3 resistencias: R1, R2 y R3. Para ello ustedes van a tomar 2 de ellas de 1000 ohmios y una de 10.000. Van a anotar los valores nominales, que serían los que vienen en la tabla en la esquina derecha, y los valores del multímetro. Entonces hay que medir cada resistencia utilizando el multímetro, como se hizo en la práctica de ley de Ohm. Después se proceden a armar 2 circuitos. Una es el circuito en serie, que es esta que se ve acá, para llenar esta tabla. Y luego tenemos el circuito en paralelo, este circuito que se ve acá, para completar esta tabla 3. Luego tenemos la tabla 4, que viene a ser una tabla resumen, donde se coloca la resistencia equivalente utilizando el multímetro, y ahorita se los muestro. La resistencia calculada, que es utilizando las fórmulas de resistencia equivalente, ya sea para el circuito en serie, que sería la suma, para el circuito en paralelo, la suma inversa. Y la tercera forma es graficando los datos de las tablas 2 y 3. Por último, calculan un porcentaje de error utilizando, en esta que dice multímetro, utilizando la experimental como la del multímetro. En esa otra columna, la experimental como gráfica, y la teórica va a ser la calculada con la ecuación. Ok. Bueno, les agregué este anexo que viene a ser las configuraciones de las en la protoboard, para que calculen ya sea los voltajes, amperajes y la resistencia equivalente con el multímetro. Entonces, para la resistencia equivalente, lo que hacen es colocar las resistencias y le colocan el sensor, que serían los cables azules, en los extremos de las configuraciones. Aquí en serie sería a la izquierda y paralelo a la derecha. Ahora el voltaje, hay que calcular el voltaje total de forma experimental. Para ello es esta configuración que se ve en este cuadrito. Y además hay que calcular el voltaje de cada una de las resistencias. Entonces, los voltajes, lo que se hace es colocar el sensor de voltaje en paralelo con, con la resistencia que voy a medir. Entonces, lo que hago es colocar los dos extremos del cable azul que coloqué en la imagen en los extremos de la resistencia, tanto en serie como en paralelo. Llego y los coloco. Y por último, el amperaje. Pues el amperaje es un poquito más difícil. Les indico que es un poquito más difícil, ¿verdad? Lo que uno hace es colocar los sensores como unas imágenes, y la idea es que el sensor de corriente, en este caso el multímetro donde dice MA, esté en serie con las resistencias, para que se pueda medir la corriente que pasa por el sensor,
¿verdad? Si yo voy a medir corriente, yo quiero que toda la corriente pase por el sensor para poderla medir. Entonces, hay que colocarla como se ven en las figuras. En estas primeras dos estoy midiendo toda la corriente total, mientras que en las otras estoy midiendo la corriente en cada una de las resistencias. Entonces tengo aquí la resistencia, la corriente para la resistencia 1, estas dos imágenes de acá, la corriente para la resistencia 2 en estas dos imágenes de acá y la corriente para la resistencia 3 en estas dos imágenes de acá. Ok, entonces en la tabla 2, aquí ustedes llenan lo que es el circuito en serie para 3 resistencias. Tenemos los voltajes de la fuente, 2 voltios, 4 voltios, 6 voltios, 8 y 10. Después hay que colocar los voltajes solamente la resistencia 1, de la resistencia 2, de la resistencia 3, el voltaje total, luego la corriente 1, bueno, sería la corriente de la fuente, la corriente en la resistencia 1, en la resistencia 2, en la resistencia 3. Y aquí lo que hacen es dividir el voltaje total entre el voltaje de la fuente para ver cuál sería la resistencia equivalente. Entonces voy a armar el circuito. Entonces aquí está la protoboard. Y lo que tienen que hacer es tomar dos resistencias de 1K, ¿verdad? Entonces aquí dice en la esquina, R igual a 1K. Esta también es de 1K. Si ustedes se dan cuenta, las de 1K son como de un colorcito más claro que las otras. Esta es de 10K. El paso número 1 es medir cada resistencia con el multímetro. Entonces, lo que hago es colocar el sensor, digamos, los dos cables azules en los extremos de la resistencia. Con esta configuración solamente estoy midiendo esta resistencia primera. Me voy al multímetro, pongo ohmios y le voy a realizar medición. Vamos a ver, no está marcando nada. Está zafado el cable. Ahí está. Entonces, bueno, tengan el cuidado de no colocar este aquí, porque recuerden que esto está conectado debajo. Entonces, en realidad la resistencia que puso al inicio, que era como 400, era la resistencia equivalente, no la resistencia 1. Entonces, aquí está la resistencia 1. Es decir, se aseguran de que no haya nada en los cables que están conectados, ¿verdad? En los huequitos de abajo. Y entonces ya realizan con el multímetro la medición. Entonces, sí, 1K. Esos valores, los anotan en la tabla 1. Aquí el nominal es 1000 y el del multímetro es el valor que venía ahí, que también dice 1000. Van a hacer lo mismo con la resistencia 2 y la resistencia 3. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a separar las resistencias. Colocamos los extremos. Aquí le damos realizar medición. Anotamos este valor. Observen que este valor es diferente a 10.000. Es 9.000 y algo. Y hacemos lo mismo aquí. Le damos realizar medición y anotan el valor. Ahora, como esto es un laboratorio, digamos, de verdad, entonces los valores numéricos de la tabla que ustedes le toquen va a variar a los que yo tengo acá. Digamos, puede ser que a mí me haya tocado dos resistencias que de verdad son de 1000
y a ustedes le hayan tocado dos resistencias que sean de 9080 o un poquito diferentes. Entonces ya tenemos esas resistencias y vamos a medir la resistencia equivalente con el multímetro. Entonces yo aquí les coloqué esta imagen. Son tres resistencias, una detrás de la otra. Y luego coloco los cables azules en los extremos. Entonces, de hecho aquí está. La idea es que el extremo de uno calce con el extremo del otro, pero como aquí hay unos cables conectados debajo, entonces es como un zigzag, ¿verdad? Baja por aquí y todas las resistencias estarían conectadas. Entonces, mido los extremos y yo aquí estaría midiendo cuál es la resistencia en el medio, ¿verdad? Que sería la resistencia equivalente. Entonces, debo realizar medición y anotan ese valor como resistencia equivalente. Una vez que ya tienen la resistencia equivalente, vamos a medir corriente, voltaje y amperaje. Entonces aquí la recomendación es, porque son muchos cables, la recomendación sería que hagan un barrido de voltaje para medir el voltaje, luego el voltaje total, un barrido de corriente, perdón, un barrido de voltaje para medir el voltaje de cada resistencia, un barrido de voltaje para medir cada corriente. Entonces vamos a hacerlo. Estas son las tres resistencias y primero vamos a armar el circuito. Vamos a conectar la fuente de poder. La fuente, ¿verdad? Está en el 20. Entonces imagínense que la corriente sale del 20, ingresa a esta primera resistencia, baja, ingresa a la segunda, baja, ingresa a la tercera y después tenemos que mandarla al ground. Y del ground se está conectado por detrás, digámoslo así, y llega de nuevo a la fuente. Entonces aquí ya tengo armado un circuito sin los sensores, sin sensor de corriente ni sensor de voltaje. Entonces, bueno, este cable lo pueden colocar donde quieran. Yo lo coloqué para ver. En esta imagen sería la de abajo. Yo la coloqué arriba. Aquí fue donde lo coloqué. Ahora recuerden que aquí hay un cable por debajo, entonces este extremo de la resistencia se está conectando por debajo con el cable negro. Entonces si hay una conexión real, le doy realizar medición y debería de salir todo correcto. Me voy a la fuente y en la fuente voy a colocar 2 voltios. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo un circuito que estaría funcionando, pero no tengo sensores para medir qué está ocurriendo en el circuito. Entonces para eso son estos cables de acá. Voy a medir primero el voltaje total. Entonces el voltaje total lo que hago es colocar los cables en los extremos de las dos resistencias. Aquí y aquí puede ser. Para ver si lo puse igual. Sí. Así está la imagen que les puse en el documento. Entonces le doy realizar medición y todo funcionó. Me voy al multímetro y quiero voltaje. Aquí, voltaje con la línea recta. No aparece nada, tengo que darle realizar medición y ahí aparece el voltaje. Entonces es 2.00. Y ese es el que ustedes llegan y anotan en el documento.
lo anotan aquí. VAB 2.002. Este sería el total. Vamos a hacer tal vez el que sigue dice 4. Entonces le doy realizar medición. Voy al multímetro. 4.002. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Estamos viendo el documento de Word, profe. Ok. Aquí está. Lo que hice fue aquí poner 4. Ahora sí están viendo el. Sí, ya hice compartiendo. Aquí puse 4. Y aquí en el multímetro puse. Bueno, puse realizar medición y aquí aparece el voltaje total. Entonces, ustedes se van al documento y anotan ese valor. 4.002. Y van a cambiarlo a 6 y anotan el valor, a 8 anotan el valor, a 10 anotan el valor. Entonces hice un barrido de los voltajes que tengo que colocar en la fuente y anoto nada más el voltaje total. Ahora voy a hacer lo mismo para anotar el voltaje 1. Luego voy por todos estos voltajes de la fuente para ir al voltaje 2 o colocar el voltaje 2 y lo mismo para el voltaje 3. Y luego voy a hacer lo mismo pero con las corrientes. Entonces voy a colocarles el aquí. Y para medir el voltaje es nada más colocar los dos cables de la resistencia en los extremos de la resistencia. Es decir, el cable, uno de los cables azules tiene que calzar con una de los extremos de la resistencia que quiero medir y el otro cable azul con el otro extremo. Le doy realizar medición y entonces el voltaje cambia. ¿Okay? Eso es lo que yo esperaría. Este valor que está aquí, milivoltios, llego y lo anoto en la tabla. Pero de hecho este era para 4 voltios. Déjenme revisar. Sí, este es para 4 voltios. Entonces, nada más se aseguran de colocarlo aquí. Dice 334.1 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Póngalo. ¿Por qué por 10 a la menos 3? Bueno, porque aquí en la tabla dice que debe ser voltaje en voltios. Esta V debe ser mayúscula. Ok, entonces van a llenar esta columna de R1 cambiando el voltaje de la fuente. Llegan y le ponen 2, 4, 6 y van anotando los valores. Luego, vienen a la placa, van a cambiar los extremos a los de la otra resistencia y van a hacer lo mismo, van a repetir cambiando la fuente y revisando el multímetro aquí. Entonces, vean, estos sí son voltios, 1.669 voltios. Hacen las mediciones del 2 al 10 en la fuente, luego llegan, cambian los extremos, le dan realizar medición y de nuevo tienen estos valores y llegan y los anotan en la tabla donde dice R3. Entonces van llenando como columna por columna. ¿Estamos claros hasta aquí?
Sí. Ok, ahí solo estamos llenando lo que es voltaje. Ahora nos falta la corriente. Para la corriente la configuración es un poquito más compleja. Aquí en la corriente, aquí se los puse. En la corriente les puse cuál era la configuración de cada una de las resistencias. Entonces, lo que hice fue cambiar la posición de las resistencias y unirlas con un cable físico, porque antes el cable que los estaba uniendo estaba como debajo de la protoboard. Ahora se los puse encima para brincar entre cable y cable. Vamos a ver. Entonces, bueno, estos cables, estoy usando azul para conectarlo al multímetro, pero perfectamente pueden usar otro color. Yo puse algo así, uno por aquí, otra por acá. Okay. Ahora hay que pensar en el camino. Del rojo pasa a la resistencia. Por el rojo, del 11 yo tengo que pasar al 12 de abajo, a esta esquina. Entonces yo le puse un cable. Cable que va como de aquí a aquí. Entonces yo le estoy dando camino a los electrones para que pasen del 11 al 12 por medio del cable. Ahora pasan por la resistencia, llegan al 16 y tengo que darle de nuevo un camino. Llego y así. Y entonces los electrones pasan por la resistencia 1, por la resistencia 2, por la resistencia 3. Y ahora estarían pasando por el cable negro para llegar a la fuente. Sí, ya ahora sí. Entonces aquí ya tengo esto que está aquí, sería el circuito. Ahora de nuevo, tengo que colocarle el sensor para medir corriente. Para medir corriente sería estos dos huequitos que están acá, que dice MA. Entonces llego y lo cambio aquí. Y ahora yo tengo que asegurarme de que la corriente pase por el sensor antes de llegar a las resistencias. Entonces lo que yo hago es que toda la corriente llegue, pase por el rojo, después pase por el azul y del azul pasa por el sensor y el sensor luego ya toma todo el camino por las resistencias. Me voy al multímetro, le pongo aquí a rayita, las rayitas, y le doy realizar medición y entonces aquí aparece el valor de corriente. Este sería el valor de corriente para, creo que son 2 voltios, aquí está. Esta U es micra por 10 a la menos 6. Entonces llegan, se van al documento. Aquí y aquí yo estoy midiendo. En realidad aquí yo estoy midiendo las dos. Aquí yo estoy midiendo la que sale directamente de la corriente y la que entra en R1. Entonces pueden anotar el mismo valor en realidad. Voy a anotar esta aquí. 145,7 por 10 a la menos 6, que es la U. Luego tengo
Vamos a ver cómo hice el otro circuito. Sí, como ven aquí, la de la corriente, lo que sale de la corriente sería lo que entra en R1. Entonces, en este caso, la imagen es la misma. Ahora, para medir la segunda, lo que hacemos es quitar uno de los cables verdes y colocamos ahí el cable azul. Entonces, el cable azul sería como sustituyendo el cable verde. Aquí, de aquí a aquí. Y vamos a eliminar el cable verde. Entonces, veamos. La corriente sale de la fuente, pasa por el cable rojo, pasa por la resistencia, pasa por el cable azul, es medida por el multímetro, pasa por el cable azul, pasa por la resistencia, por la otra resistencia y se devuelve con el cable negro. Entonces vea que estoy midiendo nuevamente toda la corriente antes de que pase por la resistencia. Y aquí pues nos vamos al multímetro, realizar medición y dio esto de acá. Entonces ustedes llegan y anotan este valor en la tabla. $1.45.5 por 10 a la menos 6, ¿verdad? El otro es 0.7. Pero para que no estén cambiando de circuito, es decir, para que no estén moviendo los cables a cada rato, ¿verdad? Entonces ustedes primero miden el voltaje, perdón, la corriente de la resistencia 1 para 20. Luego lo hacen para 2, para 4, para 6, para 8, para 10. Cambian aquí el circuito, le ponen aquí los cables azules, se van a la fuente DC y hacen lo mismo. Anotan los valores para 2, para 4, para 6, para 8 y para 10. Entonces, digamos aquí 10, le dan realizar medición y anotan 814.2. Y luego, pues vamos a hacer el tercero, que viene a ser la resistencia 3, que es coloquen los extremos del cable azul aquí y aquí. Y este cable verde lo que hacen es unir las dos resistencias anteriores. Así. Eso es lo que se ve en la imagen. Y vuelven a realizar la medición para todos los 5 voltajes. Y con eso completan la tabla 2. Ok, entonces completan esta tabla y aquí hacen la división entre estos dos valores de acá. Luego, ¿qué van a hacer? Bueno, van a hacer una gráfica y esa gráfica va a ser VAB versus IF. Entonces hacen la gráfica de esta con respecto a esta. Le hacen un ajuste lineal y la pendiente está relacionada con la resistencia, como lo hicieron con la ley de Ohm, ¿verdad? La pendiente está relacionada con la resistencia por medio de la ley de Ohm. Esos valores de resistencias llegan y los anotan aquí, usando la gráfica y medida por el multímetro. ¿Estamos claros con circuito en serie, muchachas? Sí, profe, profe, una cosa, en ese último cuadro hay que poner 3 resistencias, que una es
la que me da la gráfica, que sería lo de la pendiente. Sí, esta. Ajá, la del multímetro y la otra, ok, con la fórmula sería entonces. Sí, en el primer cuadro, este de acá, anotan el Ujú. valor nominal y el valor del multímetro. Entonces, como tienen los valores de las tres resistencias, pueden usar la fórmula. Quiero que utilicen la fórmula con el valor del multímetro. Me parece que les va a dar mejor. Ah, ok, está bien, gracias. De nada. Entonces, vamos a armar ahora el circuito en paralelo. Este circuito en paralelo es bajo la misma lógica de que ustedes colocan los cables y después hacen como el barrido de voltajes en la fuente, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10 y anotan los valores de de cada cosa que estén midiendo. Entonces, lo que hice al inicio fue colocarlas así. Así están en la primera imagen. Para medir la resistencia equivalente. Para medir la resistencia equivalente, quitan el cable rojo y el cable negro. Entonces llegan y lo colocan aquí en cualquier parte. Digamos que ahí. Se aseguran de que esté aquí en ohmios. Y me voy al multímetro. Voy a medir ohmios. Y le voy a realizar medición. Entonces, esta sería la resistencia equivalente con el multímetro de la tabla 1. Ahora vamos a medir voltajes. Entonces, para los voltajes, lo que hice fue dejar esto mismo. Le coloqué aquí el cable rojo en cualquier posición. Cable azul por acá puede ser. Todo esto está conectado, entonces en realidad estos serían como los nodos, donde está el cable rojo unido al cable vertical que no se ve. Y para medir la resistencia 1, ¿verdad? Pensando que esto sea 1, 2 y 3. La resistencia 1 es nada más colocar aquí los extremos. Me voy a la fuente, digamos le pongo 2, me voy al multímetro, le pongo aquí voltios y le voy a realizar medición. Dice 2, bueno, no todos. Luego aquí pongo 3 o 4 y me voy al multímetro y anoto lo que venga ahí hasta 10 y completo esa columna de la resistencia 1. Ahora para la resistencia 2 y 3 es muy fácil, es nada más mover estos extremos a la otra resistencia. Aquí estoy con la resistencia 2 y aquí estoy con la resistencia 3. Ahora se me olvidaba el valor de la fuente. Para medir el valor de la fuente o VAB es aquí, ustedes lo ponen donde está el cable rojo. Lo ponen en los extremos del cable rojo y del cable negro. Y ahí estaría midiendo el voltaje de la fuente. Aquí estaría el voltaje para 10 voltios. Entonces con esos valores se completa la parte de voltaje de este de circuito en paralelo. Estas columnas de acá. Está claro, muchachos. Sí, profe.
Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos con la corriente, la corriente es un poquito más complicada. Entonces, para la corriente, yo lo que hice fue cambiar de nuevo la configuración. Eh, bueno, es que está la corriente total, ¿verdad? El amperaje total de las resistencias, que es igual al de la FEM, y después está el amperaje de cada resistencia. Entonces, para el amperaje total, corriente total, eh, lo que hice fue mover este cable rojo un poquito para atrás, digamos hasta el 3. Del 3 voy a mover el cable azul hasta el 3 y este otro cable azul donde antes estaba el cable rojo. Entonces significa que la corriente pasa por el cable rojo, pasa por el cable azul, entra al multímetro. Y aquí el multímetro tiene que estar en amperaje, si no, no va a marcar nada. Este se devuelve por el cable azul y ya entra las resistencias y luego se vuelve a unir y se regresa a la fuente. Y en el multímetro tiene que estar aquí en A raya, realizar medición y aquí está el amperaje total, ¿verdad? Lo que está suministrando la fuente. Entonces sería lo que está suministrando la fuente y eso es lo que anotan en la tabla. Y ahora, para cada una de las resistencias sí tuve que cambiar un poco la distribución de las resistencias en la protoboard para que no se, digamos, para controlar mejor cada corriente que estoy midiendo. Entonces aquí lo que hice fue distanciarlas y luego unirlas como que si fueran, no, vamos a hacerlo. Entonces esta de aquí la puse por acá, esta otra la puse como aquí y esta, bueno, la dejé ahí. Estos son los cables del multímetro. Y este cable azul, perdón, negro, déjeme revisar. Ok, ya vi. Este lo puse aquí en realidad. Y este lo puse, se lo puse ahí, yo creo. En realidad este lo puse aquí. Ahora sí. El cable rojo lo dejo aquí en 3 y lo voy a conectar mediante cables azules a las resistencias. Entonces, vea que aquí se ve claramente que la corriente se está separando. Se separa en 3. Antes, en la configuración de antes, no puse el cable porque están conectadas por debajo. Entonces no hacía falta el cable. Entonces aquí ya está. La corriente total se va a separar en 3 y luego yo tengo que llegar y unirlas. Entonces tengo que colocar otro cable, unirlas al cable negro. Aquí, bueno, pueden salir del mismo nodo o eh, puedo tal vez finalizar el cable en cualquiera de estos huequitos que están unidos o hacer cualquiera de las dos cosas. Entonces ahí ya tengo un circuito en paralelo
pues armado de otra forma, con más cables. Voy a devolverme al documento. Y eso es lo que se ve acá. Y luego lo que sigue es colocarle los cables azules. Quería enseñarles aquí los cables. eh, los cables verdes serían estos de acá, los que están del punto a cada una de las resistencias. Y los cables café es de la resistencia al punto B. Eso es lo que simboliza. Entonces, lo que tengo que llenar sería estas de aquí. En este caso, digamos, para llenar la corriente 1, entonces quito este cable verde y lo sustituyo por los cables azules. Entonces ahora bueno, se aseguran de que esté bien puesto. La corriente se va a separar y va a ir una parte por el cable azul, va a ser medida y se va a volver a la resistencia y después va a seguir su camino. Entonces le doy realizar medición, voy al multímetro y este es el valor de corriente para la resistencia 1. Entonces primero ustedes llegan y hacen el barrido de 2 en 2 hasta 10 y anotan todos los valores de la resistencia 1. Luego llegan ustedes y van a hacer un cambio. Ahora van a intercambiar el cable rojo, perdón, el cable verde por el cable azul. Entonces, de nuevo, comunico el rojo con la resistencia mediante el verde y la resistencia 2 la comunico mediante el cable azul. Entonces la corriente pasa por el azul, la mido y se devuelve a la resistencia 2. Y entonces empiezo a medir. Aquí estaría la corriente y empiezo a llenar la tabla para todas las resistencias. En este caso está esta resistencia, tiene una corriente muy pequeña. ¿Ves? 178.8 por 10 a la menos 6. Es muy pequeña porque la resistencia es muy alta, ¿verdad? Es 10 kilómetros, entonces pasa poca corriente por acá. Y voy a hacer exactamente lo mismo, voy a cambiar el cable verde por el cable azul. Y con eso ya logro medir cuál sería la corriente que pase por ese cable. Perdón, por esa resistencia. Y esos valores los completo aquí en esta tabla. Entonces lleno esta tabla solamente resistencia 1, luego paso a la resistencia 2, la resistencia 3. Luego aquí habla de la corriente total. Y esa corriente total lo que hace es sumar cada una de ellas. Corriente 1 más corriente 2 más corriente 3 es la corriente total. Y ustedes van a verificar que esa corriente total es igual a la corriente de la fuente que ustedes midieron aquí. Y bueno, y aquí dicen divida esta última entre esta última de acá. Completan esto de acá y luego vuelven a hacer una tabla, perdón, una gráfica con estos dos valores. El voltaje en el eje Y, la corriente en el eje X. Le hacen una ecuación lineal y asocian la pendiente a la resistencia. Nada más revisan de qué es, si es R o es el inverso de R. Para ver si aquí esta no trae
la corriente total. Solamente es en esta donde tienen que sumar. En la otra no hace falta. Ya con esos valores completan esta tabla que sería como un resumen de sus datos. Calculan el porcentaje de error y luego les piden que hagan una pequeña discusión respecto a sus resultados en el cuadro 1. Entonces aquí tienen que discutir todo lo referente a las tablas 1, 2, 3 y 4. O quiero que se centren más que todo en las diferencias entre un circuito en serie y un circuito en paralelo, ¿verdad? Que sería como el objetivo de la práctica. Bueno, yo creo que eso es todo lo que tengo que decirles. No sé si tienen alguna duda. Ok, entonces dice todo claro. Entonces, bueno, ahí cualquier cosa, si pasa algo, me escriben. Yo mañana en la tarde es que voy a estar pendiente. Mañana no voy a poder, pero en la tarde sí. Entonces, cualquier cosa, mañana en la tarde les puedo contestar por correo electrónico. ¿De acuerdo?